Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Yo soy la profesora Cindy Lorena Duarte Adorno y en esta oportunidad quiero facilitarles información referente a la ciudad de San Lorenzo de la República del Paraguay. Entonces vamos a comentar un poquitito la historia y algunos puntos más relevantes. Vamos a hablar de los primeros habitantes del pueblo sanlorenzano, allá por el periodo entre 1604 y 1775. Podemos decir que en el año 1604 existía una extensa franja de terreno que iba desde lo que hoy es Fernando de la Mora, en aquel entonces se llamaba Tapulperú, hasta casi tocar el arroyo de San Lorenzo, el arroyo San Lorenzo en sí. Este antiguo territorio fue llamado entonces Valsequillo, y fue asiento de las encomiendas de Francisco Cuevas. Allí comienzan los primeros datos sobre la historia de la ciudad de San Lorenzo. Cuentan las crónicas que en el antiguo Valsequillo o Barsequillo existía una laguna, la laguna Parra, cuya ubicación actual sería más o menos a unos 100 metros de la ruta Mariscal Estigarribia, que corresponde a la zona norte de Fernando de la Mora. Otra encomienda posterior a la que existió en Barsequillo fue la de Juan Vanguelles, ya en el año 1661. Vamos a pasar a hablar ahora del siglo XVIII. Es importante destacar que a solo 43 años de iniciarse la encomienda, en el año 1704, Antonio Escobar y Gutiérrez, quien era el gobernador en aquel entonces de la provincia del Paraguay, llevó a cabo un empadronamiento de los lugareños, lo que nos da una pequeña idea de lo poblado que ya se encontraba ese nuevo territorio, al cual los lugareños comenzaron a llamar Ñu Guazú, que quiere decir Campo Grande. Según los antiguos registros españoles, vivían en estos lugares varios de los criollos que acompañaron a José de Antequera en la Revolución Comunera, lo que pone a los sanlorenzanos a la vanguardia de las instituciones democráticas del continente americano. Ahora vamos a hablar del padre del reverendo Martín de Yegros. Él fue un sacerdote jesuita. En 1698, el reverendo padre Martín de Yegros, sacerdote jesuita, como había mencionado anteriormente, quien por entonces residía en la ciudad de Córdoba de la Argentina, donó al colegio jesuítico de Asunción todos sus bienes y propiedades ubicados en la provincia del Paraguay. Entre esas propiedades se encontraban las tierras del Lote Guazú, Ñu Guazú, Campo Grande, también llamadas Usatú, que por entonces estaban densamente pobladas por encomenderos. ¿Cuál fue el primer conflicto de tierras en lo que hoy es San Lorenzo? ¿Dónde se produjo? El primer conflicto de tierras en lo que hoy día es la ciudad de San Lorenzo se produjo en la primera década del siglo XVIII entre los residentes del Campo Grande o Ñu Guazú y los jesuitas, que venían ya con el título del padre Yegros. ¿Para qué? Para ocupar dicha propiedad de Ñu Guazú, o bien conocida como Campo Grande. Ahí fue el primer conflicto que tuvimos, ya que este sacerdote donó todas sus tierras y bienes que estaban en la provincia del Paraguay a los jesuitas, y los jesuitas vinieron en la primera década del siglo XVIII a entregar el título, a mostrar, enseñar el título que el padre Yegros lo había donado, y entonces se encontraron ante la resistencia justamente de los pobladores del Campo Grande del Ñu Guazú. Ahora vamos a hablar de Capilla Cuesta. Las tierras adquiridas por los jesuitas tenían como límites geográficos los actuales distritos de Luque al norte, Capiatá a la frontera al sur y Asunción capital al oeste.
Hacia el extremo este de Barsequillo se edificó una humilde capilla que fue destinada a la realización de actos religiosos y también a la cristianización y evangelización de los aborígenes. Inmediatamente y después, además de las viviendas de los antiguos encomenderos, se comenzaron a edificar las casas de los religiosos y, por supuesto, lugares de almacenamiento de productos agrícolas. ¿Qué viene luego? Seguidamente, las expulsiones. Los religiosos del colegio jesuítico no eran ajenos a los manejos políticos de la provincia, y estaban inmiscuidos dentro de ese sistema. En numerosas ocasiones tomaron partido en contra de los comuneros, los jesuitas en contra de las ideas de los comuneros, lo que significó para los religiosos una serie de contratiempos. Ya en el año 1648 habían sido expulsados de sus colegios por el obispo gobernador Fray Bernardino Cáceres, pero más tarde fueron readmitidos a pedido del cabildo. ¿Qué pasó en 1724? En el año 1724, José de Antequera y Castro, uno de los comuneros, los volvió a echar de la región debido a que eran partidarios del depuesto gobernador Balmaceda. En 1733 el pueblo se levantó, vamos a subir un poquito más para poder leer. Acá estamos. En 1733 el pueblo se levantó en armas contra los jesuitas, a los que culpaban de la ejecución de Antequera. ¿Ven? Es una historia que tenemos que ver un poquito en los libros justamente de historia que nos hablan de la revolución comunera, de la ejecución de Antequera, José de Antequera y Castro, y de la expulsión de los jesuitas de las tierras de la provincia del Paraguay. Antipáticos, subtitulado Antipáticos. Por entonces, por aquella época, entre los años 1730 y algo, los religiosos de la Compañía de Jesús, los jesuitas, se habían vuelto demasiado antipáticos. ¿Para quiénes y ante quiénes? Ante los ojos de los gobernadores españoles, dado que se negaban a pagar impuestos, sobornaban continuamente a las autoridades corruptas y no permitían el acceso a sus propiedades a obispos o gobernadores que no compartieran sus ideas. ¿Ven? Entonces estaban un poquitito apáticos ellos y los gobernantes españoles le tenían como considerados antipáticos a los religiosos pertenecientes a la Compañía de Jesús. Los agricultores, los comerciantes y los ganaderos de la provincia se quejaban continuamente que no podían competir con la poderosa empresa jesuítica, cuyas estancias explotaban libre de impuestos enormes plantaciones de la yerba mate y Lex paraguayensis y el algodón, muy preciadas por aquel entonces, así también como las curtiembres. Todos estaban bajo dominio de la Compañía de Jesús, de los jesuitas. Entonces los agricultores, comerciantes y ganaderos de la provincia del Paraguay elevaban su voz de protesta ante los gobernantes de nuestra provincia. Todos estos problemas que yo estuve mencionando y los conflictos no solamente afectaban a los habitantes de la región, sino que además perjudicaron los intereses de la corona española, de tal modo que en fecha 27 de marzo de 1767, el rey Carlos III de España decretó oficialmente la expulsión de los jesuitas de la península ibérica y de todos los dominios hispanos de ultramar. Entonces, en el año 1767 se produjo la expulsión oficial por medio de un decreto del rey Carlos III de España de la península ibérica a la parte de Europa y de todos sus dominios hispánicos de ultramar. ¿Qué más tenemos? Perdón. Les vuelvo a decir, yo soy la profe Cindy Lorena Duarte Adorno al servicio de la educación y estamos hablando un poquitito de la historia de la ciudad de San Lorenzo, perteneciente al departamento central de la región oriental de la República del Paraguay, situada en América del Sur. Para terminar esta parte, en la provincia del Paraguay le correspondió al gobernador Carlos Murphy cumplir con la orden real de Carlos III de España, pero se pudo comprobar que este gobernador español,
Carlos Murphy, simpatizaba con los jesuitas y dilataba dicha expulsión. Entonces, este gobernador, Carlos Murphy, fue rápidamente reemplazado por el coronel Agustín Fernando de Pinedo. Y esta parte es lo que tenemos nosotros, una figura muy conocida, el coronel Agustín Fernando de Pinedo, entonces, que fue un gobernador de la provincia de Paraguay en reemplazo del gobernador Carlos Murphy. Carlos Murphy fue reemplazado, ¿por qué? Porque dilataba y simpatizaba con los miembros, los religiosos, ¿verdad?, de la Orden de Jesús, con los jesuitas, y se iba dilatando el tema de la expulsión, que había sido decretado oficialmente por el rey Carlos III de España ya en el año 1767, de la fecha de resolución, ¿verdad? 27 de marzo de 1767. Excelente. Vamos a hacer entonces una próxima entrega para hablar de la Villa de San Lorenzo, de la fundación, de los aportes que hizo el capitán Agustín Fernando de Pinedo. Vamos a hablar del tren, perdón, del tren lechero, entre otros. Les espero que me sigan en mis páginas de Facebook, de WhatsApp, de Instagram, todas las redes sociales al alcance de la educación paraguaya, haciendo una innovación y un aporte cultural valioso. Un saludo y hasta la próxima entrega.